Mi primera noche como guardia en el Panteón Jalapeño. Fue una experiencia que cambiaría mi percepción de la vida y la muerte. Era una noche oscura y tormentosa, con la luna apenas visible entre las nubes que se agolpaban en el cielo. Mientras realizaba mi ronda por las capillas, mis ojos se posaron en la pequeña tumba de 1978, acompañada de una capilla donde reposaba una muñeca peculiar. La muñeca, un adorno habitual en ese lugar, reposaba en un pequeño altar junto a la tumba de la niña. Sin embargo, algo parecía fuera de lugar esa noche. La muñeca estaba en una posición diferente a la que recordaba. Al principio atribuí el cambio a mi imaginación, pero al regresar más tarde, confirmé que la muñeca se había movido nuevamente. Intrigado y con un escalofrío recorriendo mi espalda, decidí mantener vigilancia esa noche, escondiéndome en la oscuridad de la capilla. Mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba los cristales, la muñeca cobró vida ante mis ojos incrédulos. Sus ojos vacíos parecían mirarme fijamente mientras se deslizaba con una gracia inhumana por la capilla. El miedo se apoderó de mí, pero algo en esa escena me impedía apartar la mirada, como si estuviera destinado a ser testigo de algo más allá de la comprensión humana. La muñeca se movía con determinación, como si estuviera en una búsqueda perpetua en la oscuridad de la noche. No supe cuánto tiempo pasó, pero finalmente, la muñeca regresó a su posición original, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Desde esa noche, la imagen de la muñeca cobrando vida me perseguía, y el panteón se convirtió en un lugar lleno de misterios y secretos insondables. Mis compañeros de trabajo eran incrédulos ante mi relato, pero yo sabía que algo más allá de la realidad cotidiana habitaba ese lugar. Cada noche, mientras realizaba mi ronda, sentía los ojos vacíos de la muñeca siguiéndome, recordándome que la muerte no siempre trae consigo el descanso eterno. Los rumores sobre la pequeña tumba de 1978 y la muñeca se extendieron por el panteón, tejiendo una red de historias que envolvían el lugar en una aura de misterio. Las noches se volvieron cada vez más intensas, con susurros inaudibles y sombras que parecían moverse por sí mismas en la penumbra. Me encontré obsesionado con descubrir la verdad detrás de la muñeca, desafiando el límite entre lo real y lo sobrenatural. ¿Acaso la niña de 1978 había dejado algo pendiente en este mundo? ¿O era la muñeca en sí misma la portadora de un antiguo secreto? A medida que el tiempo pasaba, el panteón se volvía un lugar de pesadillas, donde la frontera entre lo vivo y lo muerto se desvanecía, dejando a la muñeca como guardiana de un enigma que nadie osaba resolver. Las noches se volvieron más inquietantes, con susurros que parecían provenir de la propia oscuridad, como si el panteón estuviera tejiendo historias de su pasado en las sombras. Las capillas se volvieron lugares prohibidos para muchos, y los murmullos de los visitantes sobre la muñeca se multiplicaron, creando una atmósfera de temor que flotaba en el aire. Mis noches se convirtieron en un juego constante entre la realidad y la fantasía, yendo más allá de mis deberes como guardia para explorar los secretos ocultos del panteón. En mi búsqueda de respuestas, descubrí que la tumba de 1978 albergaba la historia trágica de una niña que nunca encontró paz en la otra vida. La muñeca, una representación física de esa alma inquieta, se convirtió en un vínculo entre el reino de los vivos y el de los muertos. Me obsesioné con la idea de liberar a la niña de su eterno tormento, pero cada intento de mover la muñeca resultaba en una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Las noches se tornaron interminables, con el sonido de susurros que resonaban en mis oídos incluso cuando intentaba dormir, como si la muñeca estuviera tratando de comunicarse conmigo. Las historias sobre la muñeca se expandieron más allá de los límites del panteón, convirtiéndola en una leyenda que llegó a oídos de aquellos que habitaban el lugar como si estuviera maldito. La muñeca del Panteón Jalapeño se convirtió en una atracción siniestra, atrayendo la atención de curiosos y temerosos por igual, todos ansiosos por presenciar la experiencia de terror de lo sobrenatural de aquel lugar. Así, mis noches en aquel Panteón Jalapeño se volvieron una danza entre lo tangible y lo etéreo. Un testimonio de que en ese lugar, la muerte y la vida coexistían en una danza macabra, y la muñeca, con sus ojos vacíos,
Seguía siendo la guardiana de un secreto que se negaba a descubrirse por completo en aquel panteón. Continuamos con la segunda historia. Trabajar en el Panteón Civil de Dolores siempre ha sido una tarea desafiante, especialmente cuando se trata del misterioso soldado Figueroa. Nadie sabe quién fue en vida ni cómo murió, pero su presencia es innegable para quienes trabajamos aquí. Las noches en el panteón son tranquilas, pero cuando el reloj marca la medianoche, todo cambia. Los pasos marciales resuenan en el silencio de la noche, anunciando la llegada del soldado Figueroa. Los vigilantes temblamos de miedo al escuchar esos pasos, sabiendo que el soldado fantasmal está realizando su ronda nocturna. Cada vez que intentamos acercarnos a su tumba, una sensación de frío nos envuelve, como si el propio soldado nos advirtiera que no interfiramos en sus asuntos. Algunos dicen que el soldado Figueroa busca algo, quizás una respuesta a su propia muerte, pero nadie se atreve a descubrir la verdad. En el Panteón Civil de Dolores, el misterio del soldado Figueroa se extendía más allá de las noches, infiltrándose en cada rincón del camposanto. Las sombras danzaban entre las tumbas, y el eco lejano de los pasos marciales del soldado resonaba como un lamento eterno. Mi tarea como guardia en este lugar de descanso eterno se volvió una danza constante entre el deber y el temor, sabiendo que la medianoche desataría el espectro de Figueroa. Las noches tranquilas tomaban un giro ominoso, y el sonido de los pasos del soldado resonaba como un eco de un tiempo ya olvidado. La historia del soldado Figueroa se entrelazaba con los susurros de los visitantes, que contaban sobre la guerra y la tragedia que envolvía su vida antes de la muerte. En una ocasión, decidí acercarme a la tumba del soldado, desafiando el frío que envolvía su tumba como un manto fantasmal. Cada paso que daba estaba lleno de una tensión palpable, como si el aire mismo resistiera mi acercamiento a la verdad que el soldado buscaba. Al llegar a la tumba, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y una sombra oscura pareció alzarse desde la tierra, como si el soldado mismo emergiera para advertirme. La sensación de frío se intensificó, y mis manos temblorosas apenas lograban sostener la linterna que iluminaba la lápida del soldado Figueroa. La inscripción en la tumba era apenas legible, pero lo suficiente para revelar que el soldado había perecido en una batalla olvidada por la historia oficial. Su muerte había sido marcada por la tragedia, pero las circunstancias exactas permanecían veladas en el manto de la incertidumbre. Al regresar a mi puesto de guardia, sentí la mirada invisible del soldado Figueroa siguiéndome, como si hubiera dejado un rastro de su presencia en mi conciencia. Las noches siguientes se volvieron aún más intensas, con los pasos marciales resonando con más fuerza, como si el soldado estuviera tratando de comunicarse a través del tiempo y el espacio. Los vigilantes del panteón compartían sus propias experiencias, mencionando encuentros cercanos con la figura espectral del soldado. Algunos afirmaban haber escuchado susurros desgarradores en la oscuridad, mientras otros describían sombras que se movían entre las tumbas, guiadas por la presencia del soldado. El soldado Figueroa se convirtió en el epicentro de leyendas que trascendían las barreras del panteón, alcanzando incluso los oídos de quienes nunca habían puesto un pie en ese lugar. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión colectiva entre los trabajadores del panteón, cada uno anhelando descifrar el enigma que rodeaba al soldado sin rostro. Una noche, un grupo de valientes decidimos realizar un ritual para contactar con el soldado Figueroa, utilizando velas y símbolos antiguos en la tumba. Mientras los elementos del ritual se desplegaban, una ráfaga de viento frío sopló a través de las lápidas, como si el propio soldado estuviera respondiendo a nuestra llamada. En el punto álgido del ritual, la figura del soldado pareció materializarse frente a nosotros, su presencia envuelta en un halo de luz tenue y sus ojos mirándonos con una tristeza profunda. El soldado Figueroa, ahora visible ante nuestros ojos incrédulos, no pronunció palabra alguna, pero su presencia hablaba de un dolor que ninguna lengua viva podría describir. Las velas parpadeaban en respuesta a su aura, y las sombras danzaban en torno a él como si fueran sus fieles compañeras de guerra. En silencio, el soldado nos condujo a través de los pasillos del panteón, sus pasos resonando en la quietud de la noche como un eco de la historia que se resistía a ser olvidada. Las lápidas se alzaban como testigos mudos de los secretos enterados,
mientras el soldado Figueroa nos guiaba hacia la oscuridad de un rincón olvidado por la mayoría. Allí, entre las sombras, se develó un monumento conmemorativo que apenas recibía visitas, un altar a los caídos en la misma guerra que se llevó al soldado Figueroa. El silencio pesaba en el aire mientras observábamos, incapaces de hablar, cómo el soldado se arrodillaba frente al monumento, como si estuviera rindiendo homenaje a sus camaradas de armas. Un destello de comprensión cruzó su rostro etéreo, y sentimos que el panteón temblaba con la energía liberada por aquel acto de reconciliación con su propio pasado. El soldado Figueroa, con un gesto de gratitud que no necesitaba palabras, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de alivio y paz. La historia del soldado, que durante tanto tiempo había sido un misterio en el Panteón Civil de Dolores, se desveló como un capítulo trágico de un conflicto olvidado por la memoria colectiva. A partir de esa noche, el panteón se sumió en una quietud diferente, como si el soldado Figueroa hubiera encontrado finalmente el descanso que tanto anhelaba, llevándose consigo los ecos de sus pasos marciales y la sombra de su propia guerra. Los vigilantes, antes temerosos, ahora caminaban con un paso más ligero, y la paz reinó en el panteón, como si la historia del soldado Figueroa hubiera tejido un lazo entre los vivos y los muertos. Con el tiempo, el misterio del soldado se convirtió en parte de la rica tradición del Panteón Civil de Dolores, recordándonos que incluso en la muerte podemos encontrar la redención y la paz que anhelamos en vida. La leyenda del soldado Figueroa vivió en las historias que se contaban entre las lápidas, una historia que recordaba a los visitantes que, detrás de cada tumba, yace un relato que espera ser escuchado. El Panteón Civil de Dolores se convirtió en un lugar de memoria, donde el soldado Figueroa, una vez olvidado en la historia, encontró su lugar entre las leyendas que resisten el paso del tiempo. Allí, la historia del soldado se desvaneció en las sombras del panteón, pero su espíritu persistía como un guardián silencioso, recordándonos que incluso en la muerte, la redención es posible. Con el tiempo, el Panteón Civil de Dolores se transformó en un lugar de peregrinación, no solo para aquellos que buscaban la tranquilidad en medio de la ciudad bulliciosa, sino también para aquellos interesados en desentrañar los misterios que envolvían al soldado Figueroa. Los historiadores y estudiosos visitaban el panteón con la esperanza de descifrar más detalles sobre la vida y muerte del soldado cuyo espíritu, aunque encontró paz, dejó un legado etéreo en el lugar. El monumento conmemorativo, antes pasado por alto, se convirtió en un punto focal de respeto y reflexión, rodeado de ofrendas y velas encendidas en homenaje a aquellos que habían caído en una guerra que había sido borrada de muchos registros. La historia del soldado Figueroa se incorporó al tejido cultural de la ciudad, enseñándonos la importancia de recordar y honrar a aquellos que en vida y muerte han sido testigos de conflictos olvidados. La paz que ahora reinaba en el Panteón Civil de Dolores era un recordatorio constante de que el perdón y la comprensión podían trascender las barreras del tiempo y la mortalidad. Los pasos marciales del soldado, una vez temidos, ahora eran recordados como el eco de un alma en busca de redención, un eco que resonaba en las noches tranquilas del Camposanto. A medida que las décadas pasaban, la historia del soldado Figueroa se entrelazaba con las leyendas del panteón, convirtiéndolo en un símbolo de la complejidad de la vida y la muerte. Las generaciones futuras, al caminar entre las tumbas del Panteón Civil de Dolores, escucharían la historia del soldado como un cuento que inspiraba respeto y reflexión. Las noches ya no estaban cargadas de miedo, sino de la solemnidad que solo un lugar lleno de historia y redención podría ofrecer. Aunque la historia del soldado Figueroa se volvía más borrosa con el tiempo, su espíritu continuaba siendo una presencia reconfortante para aquellos que se aventuraban en el panteón en busca de respuestas. Los murmullos y susurros que una vez atemorizaron a los visitantes se transformaron en relatos apacibles, compartidos entre amigos y familiares que exploraban el panteón juntos. Incluso en las noches más oscuras, cuando la luna lanzaba su luz plateada sobre las tumbas, el soldado Figueroa parecía estar presente, velando por la paz que había encontrado en su viaje más allá de la muerte. El Panteón Civil de Dolores, una vez envuelto en misterio y temor, se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Los cuidadores del panteón,
ahora depositarios de la historia del soldado Figueroa, compartían con los visitantes la lección de redención que la leyenda traía consigo. Así concluye la historia del soldado del Panteón Civil de Dolores, un relato que atraviesa las fronteras entre la vida y la muerte, recordándonos que incluso en la eternidad, la búsqueda de paz y perdón puede ser un camino interminable. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar clic a los videos que ves en pantalla.